Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a este canal S8 Cine. El día de hoy vamos a hablar acerca de una serie que se estrenó apenas esta semana. Para ser exactos, fue ayer domingo. Hoy, bueno, cuando estoy grabando este pequeño podcast o este pequeño video, es 22 de agosto y ayer se estrenó. Entonces me puse a verla. Estamos hablando de la serie de House of the Dragon de HBO Max. Bueno, pues aquí estamos 172 años antes de la muerte del Rey Loco. Digo, no es ningún spoiler porque al final esto ocurre justamente al principio de la serie, o sea, al principio del capítulo te ponen en dónde nos situamos y quién es la que está hablando, que en este caso es la princesa. Al principio como que a mí me estaba llevando como a algo muy, como muy, no sé si llamarlo lógico. O sea, dije, ya sé por dónde va, ¿no? O sea, te presentan a esta princesa que tiene, que en su caso eh, cumple como el lugar de Arya en su momento. Sí, es sí, Arya Stark, todos la conocen. Bueno, en Game of Thrones Arya Stark era la hija justamente del Stark, de la mano derecha del rey que es asesinado y después ella pues se va a tomar su propio camino y empieza a aprender las artes de la muerte, ¿no? Bueno, durante toda la serie vemos como su camino. Pero en este caso, el personaje es muy similar. Quizá lo lleven por otro lado, no lo sé. Pero en un principio este personaje es muy similar a Arya, que es una chica, una joven que no quiere seguir los estándares del momento, ¿no? Entonces ella no quiere ser como tal una princesa, ¿no? O sea, ella lo que quiere es cabalgar dragones, ella es un poco rebelde y entonces nos presentan a este personaje que nos hace encariñarnos con ella, ¿no? Yo creo que aquí hay que empezar con algo de spoilers porque si no, no voy a poder contar nada. Me voy a quedar como muy escueto y les podría decir que sí, que me gustó mucho, que la serie tiene como muchos puntos de quiebre y estamos hablando solamente del primer capítulo. O sea, en el primer capítulo te mantiene ahí pensando en qué va a ocurrir. De repente tú piensas que ya sabes qué es lo que va a ocurrir y resulta que no es lo que ocurre, sino quizá sí, pero no, porque te lo cambia. Para mí me resultó muy interesante, siendo que al principio dije, ya más o menos sé por dónde va, ya estos personajes son un poquito estereotípicos, pero no va por ahí. Algo que me gusta mucho de Game of Thrones es que los personajes son muy humanos. Ya lo he platicado en otros, no recuerdo si en algún otro podcast de S8 Cine había platicado acerca de los personajes de Game of Thrones, pero me gusta mucho que los personajes sean muy humanos. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Que sean muy humanos. Que tienen como... No hay un personaje totalmente bueno ni totalmente malo, ¿no? Aunque sí, en Game of Thrones tenemos al personaje totalmente bueno, que es Jon Snow. Aquel que no va a cruzar esa línea, ¿no? Ese héroe, el héroe que todos queremos ser. O sea, casi todas las historias lo tienen y es porque representa ese ser idílico del cual nadie de los que estamos vivos podríamos como llegar a alcanzar, ¿no? Es como Batman, es como ese ser superior en cuestión moral, ¿no? Ética y moralmente superior a nosotros, aquel que no va a cruzar la línea por muy mal que le vaya. ¿Por qué? Porque es el héroe, a él aspiramos todos a llegar, ¿no? A llegar a ser. Entonces, es el único personaje que no tiene esto, aunque al final de la serie, en Game of Thrones, pues nos damos cuenta que sí, que también es humano, pero ahí me parece a mí y a muchos yo creo que coinciden conmigo, que rompe un poquito con su personaje, ya que él venía siendo como el héroe que no podía mmm, sobrepasar ese nivel de ética y moralidad y termina asesinando
a Daenerys, ¿no? Que aunque es por un bien mayor, yo creo que Jon Snow, el personaje que se planteó en un principio, no hubiera llegado a eso. Pero bueno, ya será plática para otro día, que hablemos solamente o específicamente de Game of Thrones. Hablando de House of the Dragon, justo es eso. O sea, tenemos a muchos personajes muy humanos, o al menos eso es lo que te presentan, eso es lo que te ponen en la mesa, ¿no? O sea, tenemos al tío, que el tío es este hombre que quiere el trono, o al menos eso es lo que aparenta, lo que se alcanza a ver un poquillo, ¿no? Como que él busca sentarse en ese trono. Aunque ya al final ya vamos con los spoilers, si no la han visto, pónganle pausa, véanla y regresen aquí y comenten si están de acuerdo conmigo, o si no, estaría muy bueno saber cuál es su opinión. Entonces, el hermano, aquí vemos al hermano, que es el tío de esta chica, de la princesa Targaryen. Regresa, él es como un forajido, entonces regresa, y al parecer como que son muy misteriosas sus intenciones. Se logra como percibir que quizá lo que quiere es el trono, pero de repente resulta que no, que lo que quiere es como proteger a su hermano. Entonces ya no sabemos qué tan cierto sea una u otra. Eso es algo muy bueno de la historia en general de Game of Thrones. O sea, que las intenciones a veces son dobles, o a veces no las entendemos, no las logramos entender del todo, ¿no? Y a diferencia de otras historias, que ya nosotros, estando fuera de la historia, entendemos muy bien la motivación del personaje o de los personajes, aquí en Game of Thrones de repente nos dan la vuelta. Y de repente decimos, caray, sí es cierto, no me había dado cuenta de esto, pero sí es verdad. O sea, lo que buscaba él no era esto, sino esto, ¿no? Entonces, eso es algo muy bueno de la historia, que a nosotros nos mantiene también con la intriga. Y acá el primer capítulo pasa lo mismo con el tío. Justamente es como ¿qué es lo que quiere? No sé. O sea, quiere asesinar a su hermano para él quedarse con el trono, o realmente quiere mucho a su hermano y lo que quiere es defenderlo, o qué, ¿no? Y lo que nos hace dudar es su personalidad. O sea, nos presentan a un personaje muy rudo, pareciera como si fuera un antihéroe. Está entre un villano y un antihéroe. ¿Por qué? Pues porque él es el encargado, él es el ¿cómo se le llama? Como este líder, tiene un nombre en la serie, se me fue ahorita el nombre, pero es como el encargado de la guardia, de la guardia del rey, ¿no? Pero para hacer cumplir él la ley, agarra a todos los que han cometido un delito y los mata. O sea, sí, llega a la ciudad porque se va a crear unos juegos porque la reina está embarazada y están esperando al sucesor del reinado. Entonces todos esperan que sea un varón. Entonces, para esto crean una fiesta, unos juegos que vienen caballeros de diferentes lugares. Y él, como regresa a la ciudad, pues lo que busca es el orden, ¿no? Y entonces, para él mostrar que hay orden, y para calmar a todas las personas que vienen de fuera, lo que hace es que agarra a todos los que han cometido delitos, va directamente a los barrios bajos, y con la guardia de real los mutila. Ahí los mutila y hace presencia, ¿no? de la guardia del rey. Entonces, ya en la mesa, pues todos lo cuestionan, a excepción de su hermano. O sea, como que su hermano ahí empieza a mediar, porque se ve que sí lo quiere. Entonces, ahí como que no entendemos. Ahí, al parecer, uno dice, este cuate como que pues es malo, ¿no? Pero de repente lo vemos intercambiar algunas palabras o algunos momentos con su sobrina, y nos damos cuenta que es una persona que la quiere. O sea, entre que no sabemos si hay una tensión ahí extraña o si realmente la quiere, pero al final te das cuenta como que sí la aprecia. Entonces volvemos a este punto en el cual somos
son muy humanos los personajes, volvemos a lo mismo. Pasa mucho en Game of Thrones, o sea, no sabemos si el personaje es bueno o es malo. ¿Por qué? Porque en ciertas ocasiones el personaje puede ser un ojete, ¿no? Y en otras ocasiones es muy humano. O sea, lo vemos con este Jaime Lannister. O sea, Jaime Lannister, ¿qué es lo que pasa en el primer capítulo? O sea, avienta a uno de los niños de Star, ¿no? Lo avienta por la ventana y cae y se golpea. Más bien queda paralítico, no se golpea solamente, queda paralítico. Y luego lo vemos en otras circunstancias totalmente diferentes, en otras temporadas, y resulta que te encariñas con él. Entonces, el primer capítulo lo odias y los últimos capítulos lo quieres mucho porque al final surgen ciertas circunstancias en el cual él defiende a personajes que son muy nobles o que son buenas personas, ¿no? Entonces, esto nos lleva a creer o a entender que los personajes son muy humanos, porque todos somos así. O sea, todos somos, en algún momento podemos ser buenas personas y en otro momento podemos ser muy malas personas, depende del contexto en el que nos encontremos. Y eso es algo que me gusta mucho en general de esta historia de Game of Thrones. Entonces, cuando vemos al personaje del tío, me remonta a Game of Thrones por esta sensación de humanidad, de ser buenos o ser malos, o sea, o qué es el bien y el mal. Más bien, yo lo llamaría como somos humanos, ¿no? Y este personaje te lleva a eso, te remonta a eso. Entonces, todavía no sabemos bien qué va a pasar, pero este personaje es un personaje que es interesante, Ahora, nos vamos hacia el personaje del rey, justamente el rey que está reinando en ese momento. Su personalidad es como muy pasiva, se siente como, al parecer, o sea, y eso es algo que me gusta mucho, porque al parecer te lo presentan como una persona pasiva, una persona tranquila, una persona de bien, ¿no? Como justa, cuando está en la mesa, está tratando de tranquilizar a todas las personas que se encuentran ahí en la mesa sentados, y cuando atacan a su hermano, él como que dice, sí, o sea, estuvo mal lo que hiciste, pero también entiendo lo que me estás tratando de decir, porque el hermano justo le dice, bueno, es que si quieres paz y quieres que la gente venga y se sienta tranquila, tienes que demostrar que aquí el que manda es el rey, ¿no? Y es por eso que lo hice. Entonces, entre que sí estuvo bien y entre que no, porque no son las formas, pero al final él termina como siendo un mediador, ¿no? Entonces, tú empiezas a identificar al rey como una persona de equilibrio, una persona justa, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Claro, te pones en el contexto en el que se encuentra. ¿Por qué? Porque si lo vemos desde el punto de vista de la princesa, sí dices, no, pues este cuate no quiere a su hija. Y no es que no la quiera, es que volvemos a lo mismo. Hay que ponernos en el contexto en el que se encuentra la historia. La historia te menciona que en su momento lo que importaba era tener un hijo varón, porque era lo que necesitaba el reino para gobernar, ¿no? Entonces, era lo que buscaba el rey, ¿no? Entonces, la princesa sí te muestra como esta molestia, porque ella no se siente querida por su padre, ¿no? Y es real, no es que no la quiera, sino que para él lo más importante es su legado, ¿no? Y en esos momentos en los que se encuentra la historia, en el que se encuentra el contexto de la historia, pues su legado está en un hijo varón, porque si no existe ese hijo varón, pues la guerra se puede desatar, ¿no? Básicamente por ahí, así te plantean, se puede decir. Entonces, tú te imaginas, porque aparte la ves como el trato entre su hija y él antes de los juegos y antes de que nazca el bebé, bueno, su hijo. Y te das cuenta que sí la quiere, o sea, sí se quieren entre ellos, pero hay una tensión extraña y esta tensión se deriva, si lo vemos desde el punto de vista de la princesa, se deriva a que pues no es varón, a que ella no es un hijo varón. Entonces ella siente ese rechazo, o sea, de por qué, o sea, por qué tengo que sufrir este suplicio de ser mujer, y por qué tendría que sufrirlo. O sea, ella quiere ser mujer y quiere ser, pero no quiere ser una princesa como las demás.
Ella lo que quiere es ser una montadora de dragones. Ella quiere ser como Arya. O sea, quiere ser ruda, quiere ser fuerte, quiere ser libre, rebelde. La vemos y por eso también nos encariñamos con ella desde un principio. Entonces, el rey lo vemos como una persona justa, una persona que es como se podría empezar a analizar o empezar a hacer comparaciones porque es evidente o más bien es imposible no hacer comparaciones con Game of Thrones, ¿no? Entonces, si a la princesa la vemos como Arya, al rey con su forma de ser al principio del capítulo, cuando te presentan los personajes, lo vemos como el papá, como Stark, ¿no? No recuerdo el nombre específicamente porque al final pues lo matan muy, muy temprano en la primera, en Game of Thrones, pero como el papá Stark, ¿no? O sea, lo vemos como una persona muy, muy íntegra, como una persona muy equilibrada. Pero ocurren circunstancias dentro del capítulo que de nuevo te cambian todo, ¿no? Y esto me gustó mucho porque en Game of Thrones, el primer capítulo, cuando termina, o sea, te presentan a los personajes en el primer capítulo, pero justamente cuando termina el capítulo es cuando te dejan anclado a la serie, ¿no? O sea, cuando Jaime Lannister avienta a uno de los hijos Stark y lo deja paralítico, ahí se acaba el primer capítulo. Pero aquí no ocurre hasta el final del primer capítulo. Aquí ocurre a la mitad del capítulo, cuando te dejan anclado y dices, ¿qué estoy viendo? O sea, va a ser un Game of Thrones, pero a la quinta potencia, o no sé cómo llamarlo, porque primero es súper explícito, es súper explícito la sangre, la forma de vida, te lo hacen, te hacen a veces sentirte incómodo con toda la sangre, ¿no? Con todo lo que ocurre visualmente. Y segundo, no se esperan al final del capítulo. A la mitad del capítulo te montan ahí una trama en la cual te das cuenta que los personajes no son nada que ver con lo que tú piensas y que la mayoría de ellos, si no es que todos hasta ahorita, por lo que yo he visto, por el esbozo que tenemos con el primer capítulo, son muy humanos. ¿Y a qué voy? Justo cuando el rey está en los juegos, la mamá está dando a luz, ¿no? Entonces tú te das cuenta hacia dónde va, más o menos, ¿no? Te vas dando cuenta hacia dónde va. Desde un principio te lo pintan, pero como conoces al rey que es medio equilibrado por lo que te ponen en contexto, dices, no, puede ser que no, puede ser que no. Todos están preocupados en el reino por el bebé, todos están preocupados en el reino porque nazca bien, porque sea un varón, ¿no? Y la única que se preocupa por su mamá es la princesa, ¿no? Y lo vemos en un diálogo que tiene con ella, que le dice, ¿cómo estás? Dice, ay, tengo muchos sirvientes. No, todos se están preocupando por el bebé. Yo soy la única que me preocupo por ti, por eso quiero estar aquí, para saber cómo estás, ¿no? Y a partir de ahí te das cuenta por dónde va, ¿no? Llega un punto en el que están en los juegos y el rey es comunicado, ¿no? Llegan y le dicen, oye, tenemos una complicación. Va a ver qué pasa, ¿no? Qué complicación, qué ocurre. Y resulta que el bebé viene al revés, ¿no? O sea, no hay forma de voltearlo y no puede dar a luz la esposa. Y la esposa está en labor de parto y lo intenta y no puede. Y llega el punto en el que le dicen, ¿sabes qué? Hay que tomar una decisión. No se pueden salvar los dos. Y el padre tiene que tomar la decisión, o se salva uno o se salva al otro. Y no sabemos qué va a ocurrir, ¿no? A partir de aquí yo dije, ya sé para dónde va. O sea, ya me rompieron las ilusiones de que iba a ser el rey alguien justo. Y aquí es donde donde se comienza a ver más que se parece a Game of Thrones, ¿no? Y dije, sí, es una persona muy humana, porque esa decisión, cualquiera que sea, va a acabar teniendo muchas repercusiones, ¿no? Y pues pasa, elige al hijo. O sea, él toma la decisión y dice que sobreviva a mi hijo. Y entonces dices, wow, o sea, no es tan justo, no es tan, o no sé, ¿no? O sea, es muy humano. O sea, esa decisión, cualquier decisión que tomara iba a ser mala, ¿no? Y buena a la vez.
pero decide por el hijo. ¿Por qué? Pues porque es su descendencia y porque es lo importante para el reinado, por llamarlo de alguna forma. Y aparte, en otra serie o en otro... Sí, si fuera otra producción, solamente te pasarían el momento en el que él toma la decisión y después lo que sigue, ¿no? Pero no, aquí no. Te ponen el momento exacto en el que agarran a la mamá, la colocan en posición para abrirla y la abren. Y ella sufriendo, o sea, ese fue un shock a mi cabeza, así de, ¿qué estoy viendo? O sea, iba a la mitad del capítulo y yo ya estaba mal, ya estaba sintiendo enojo, ya estaba sintiendo impotencia y apenas iba la mitad del capítulo. Entonces dices, bueno, ok, ya pasó, ya el hijo sobrevive, se eligió al hijo, la mamá pues, no la iba a librar. El conflicto va a comenzar con la hija del por qué dejó morir a su mamá y ahí va a tener un rencor hacia su hermano, pero pues su hermano era el siguiente rey, era el que iba a heredar la corona, y resulta que la siguiente escena, justamente cuando están cremando, están haciendo este ritual, porque en teoría no se podría cremar porque es una dragona, ¿no? Están haciendo este ritual donde les prenden fuego. Vemos vemos el cuerpo de la madre y vemos un cuerpo más pequeño al lado. Y dices, ¿qué está pasando? O sea, no se salvaron los dos, ninguno de los dos se salvó. Entonces ahí es cuando te das cuenta que todo fue, todo fue, te volvieron a dar la vuelta, una vez más, ¿no? Y de aquí aquí, ahora sí comienza el conflicto. ¿Quién va a ser el rey? Está entre la tía, que ella por decisión en un principio pudo haber sido la que se quedaba con el reino, pero al final por ser mujer no la eligieron a ella. Sigue el rey siendo el gobernador, bueno, para la redundancia, el rey, pero ya no sabe qué hacer. Entonces toma la decisión a la cual es orillado y a la que nombra sus sucesores a su hija. O sea, ya es como de última instancia, ¿no? Entonces ahí se puede decir que ella es reina o es la que va a suplir a su papá, pero solamente por azares del destino, ¿no? Es como de a bote pronto, ¿no? Y de pronto ya vemos al rey, al hermano también, tomando ahí importancia porque él comienza a burlarse del ¿cómo se llama? Del padre, del hijo que fallece, ¿no? No es que se burle como tal, sino que hace ahí algunos comentarios mientras está tomando, ya que se decidió porque la princesa fuera la reina sucesora, y el rey, muy enojado, pues lo confronta y lo corre, ¿no? Lo corre del reino y ahí es cuando ya lo enfrenta y le dice, ¿sabes qué? Yo no quiero el reinado, tú siempre me alejas de ti, ¿no? Lo único que quiero es protegerte de ti mismo porque eres muy débil, ¿no? Eres esta máscara que tenemos como de equilibrio de un ser muy, muy pasivo, es más bien una persona que tiene mucho miedo, ¿no? Y todas las personas que están sentadas alrededor de él en la mesa lo saben y lo manipulan. Y a él no le parece y lo corre, ¿no? Entonces aquí surge el conflicto. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Hacia dónde se va a ir? O sea, el rey, el hermano, por lo que se ve, le toma rencor. Y aparte, los que están alrededor de él tampoco se ven como muy de fiar. O sea, de repente alcanzas a ver algunos gestos o algunas palabras que se dicen entre ellos y te das cuenta que lo que buscan todos es poder, que lo que buscan todos es manipularlo para sus intereses. Y es lo mismo que pasa en Game of Thrones, ¿no? O sea, todos buscan sus intereses y pueden ser buenos o malos, dependiendo de la situación, de la circunstancia, pero todo es acorde de los intereses de cada uno. Entonces, aquí en este punto es donde nos quedamos en el primer capítulo. O sea, todo esto que platiqué
lo vimos solamente en el primer capítulo. Por eso es que me atreví me aventé a hacer este pequeño podcast review, no sé cómo llamarlo, eh, acerca del primer capítulo de House of the Dragon, porque la verdad es que sí, en cuanto lo estaba viendo me quedé así como que estoy viendo, ¿no? Y lo hice así de rápido, por eso traigo aquí los nombres, porque soy muy malo, como les digo, con los nombres. No me senté a apuntar todo y así, no, dije así como lo vi, así como lo tengo en la cabeza, monto súper rápido y me lo aviento. Entonces, esto es lo que vi, lo que a grandes rasgos me pareció el primer capítulo. Fue un gran capítulo, un capítulo que te deja muy enganchado, un capítulo que no solamente se vuelve lento en el, ¿cómo se llama? En la presentación de los personajes, sino que es un capítulo que realmente te deja muy enganchado desde los primeros minutos. Entonces, si no lo han visto y ya se chutaron todos los spoilers, vale la pena de todos modos verlo, porque sí está muy bueno. Y si ya lo vieron, que seguramente lo más, o sea, lo que yo pienso es que ya lo vieron porque pues están aventando todos estos spoilers, comenten aquí abajo qué piensan, si están de acuerdo en lo que yo digo, o igual y si no, qué piensan ustedes, hacia dónde va, quién creen que va a ser el que va a iniciar todo el conflicto, porque tiene que haber un conflicto, tiene que haber una guerra, tiene que haber algo, ¿no? Entonces, ¿quién contra quién? Si van a aparecer ahora los caminantes blancos, porque ahí se menciona un poquillo acerca de ellos, y que una leyenda habla acerca de una Targaryen que es la que los va a enfrentar. Esto es lo que le dice el padre a su hija para convencerla de que se quede con el reino. Al final, nosotros ya viéndolo desde afuera sabemos quién es la que enfrenta a esos caminantes blancos, que viene siendo Daenerys, la que lo enfrenta realmente. Pero ustedes apunten, ahí pongan sus comentarios y piensen, más bien díganme qué es lo que piensan acerca de este primer capítulo, y si se me pasó algo, aquí abajo también déjenlo en los comentarios y yo los estaré leyendo, y vemos si el siguiente capítulo es muy muy bueno, igual que igual estaré aquí haciendo review acerca del segundo capítulo, de lo que vi, de lo que me pareció, de hacia dónde van los personajes. Y bueno, pues esto es todo por el día de hoy. Nos vemos a la próxima, amigos. Cuídense.